Hola compañeras, ustedes saben que mi nombre es Adriana, que soy de Rosario, que integró la colectiva desde el 2021 y que he participado en el Bosque de Esperanza. Habíamos planteado la posibilidad de realizar algunos talleres, pequeños talleres, en nuestras reuniones mensuales para acrecentar nuestros conocimientos en distintas técnicas de bordado. Así que yo hoy voy a comenzar con unas nociones básicas de un bordado japonés, del cual ya les he hablado algunas veces, que es el sashiko. Por supuesto, yo no soy una profesional del sashiko, soy apenas una entusiasta de esta técnica. Así que les voy a ir mostrando algunas de las modalidades de bordado para poder realizar algunos trabajos en este sentido. Ustedes ya han visto cuando hablamos de remiendos, de remendar, que yo había utilizado esta técnica en una campera y había puesto parches, en un chaleco había puesto parches con esta técnica. Así que, bueno, vayamos a la cuestión. Como ustedes ya saben, yo básicamente, aparte de utilizar videos de YouTube de artistas del sashiko, incluida una bordadora argentina que tiene un canal de YouTube que se llama Trama, también recurro a estos libros que voy consiguiendo para poder mejorar e incrementar el conocimiento de esta técnica. Ustedes ya les he contado en alguna ocasión que históricamente las mujeres japonesas utilizaban este tipo de bordados y técnicas para poder remendar, reutilizar telas que conseguían, ya que todo lo que fuera algodón o seda era muy caro y era privativo para los trabajadores de la pesca o los trabajadores de los campos. Entonces, como Japón tiene zonas muy frías, necesitaban mejorar la capacidad térmica de sus vestimentas y para poder hacerlo añadían bordados o añadían retazos como en la técnica del boro que ya la hemos visto anteriormente. La técnica tradicional utiliza distintos elementos, entre los cuales hay agujas específicas e hilos específicos que nosotros en Argentina al menos prácticamente no conseguimos. Lo que pudimos conseguir con las compañeras de Pergamino, sobre todo con María Angélica, fue investigar este tipo de agujas que se llaman agujas muñequeras acá, no sé cómo se llamarán en México o en Brasil o en otros países, pero tienen una longitud suficiente como para poder utilizar la técnica que en un momento voy a pasar a mostrar. La otra cosa es que utilizamos los hilos mouliné o los hilos perlé. Los hilos perlé, nosotros acá en Argentina manejamos un grosor que se llama número 8, no tenemos prácticamente número 6 ni número 12, y los hilos de sashiko son un intermedio entre las 6 hebras del mouliné y la sola hebra del perlé. Como ustedes ven acá, el grosor es diferente para ambos y el hilo de sashiko sería un grosor intermedio, que no lo tenemos. La otra cosa que es muy útil para usar es un dedal. En realidad no es dedal. En realidad es un adminículo que, en este caso yo lo construí yo porque tampoco lo conseguía. Puede ser de metal, de madera, de asta o de tela. Yo acá utilicé una tela rígida, dura, a la cual le hice lo que se llama puntadas perdidas o granos de arena,
y le puse un jean detrás para darle rigidez, y le hice un anillo con otra tela de recupero. Y se usa en el dedo mayor con este adminículo hacia adentro de la mano. ¿Por qué? Porque la técnica de Sashiko lo que hace es tomar la aguja, tomar la tela y no mover la aguja. Nosotros en el bordado tradicional movemos la aguja y el hilo. En la técnica de Sashiko uno empuja la aguja para no lastimarse con este tipo de adminículo, y lo que hace es mover la tela. Lo que se mueve es la tela para poder trabajarla. Por supuesto, los profesionales del Sashiko tienen una velocidad infernal para poder trabajar rápidamente. Así que bueno, esa es otra de las cuestiones. La otra cosa que es importante para uno de los tipos de Sashiko, nosotros podemos hacer grilla o podemos usar plantillas. Las plantillas se venden en Argentina. De hecho, hay una de las youtubers que conozco, que se llama Madre Nieve. Ella vende estas plantillas, que es interesante porque son plantillas, no sé si se verá bien, vamos a poner un color más acá. Esta plantilla permite dibujar un esquema. Por ejemplo sería olas del mar, o una flor, o otro tipo de flor, y utilizar el dibujo que uno realiza para poder bordarlo y hacer determinados diseños. Por supuesto que se pueden combinar diseños. Un ejemplo sería, no sé, hacer por ejemplo, un sacón con tela reciclada de jean y bordar en todo el borde con la técnica de Sashiko un detalle que pudiera ser de borde de todo el saco. La técnica para utilizar la regla, uno utiliza un pedazo de tela. La tela que nosotros vamos a utilizar tiene que tener el tamaño que nosotros querramos más 2 centímetros a cada lado. Es decir, que en nuestros árboles tradicionales de 30 por 30, nosotros hacemos 32 por 32 para poder tener un borde para doblar. Bueno, en este caso es el doble, sería 34 por 34, porque tienen que quedar 2 centímetros sin bordar para permitir doblar y para permitir esconder los nudos en este costado o en este costado. Una característica que tiene el Sashiko es que uno debe utilizar una hebra de hilo lo suficientemente larga para no tener que cambiar el hilo ni en el ancho ni en el largo, porque los nudos o los inicios se hacen exclusivamente en los bordes. Digamos, cuando uno empieza, muchas veces tiene que cortar el hilo en la mitad de un diseño, pero a medida que va practicando y aprendiendo, va a llegar a conocer de qué manera cortar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una de ida y una línea de ida y una de vuelta, sé que tengo que poner 2 largos y un porcentaje más para que esta hebra me alcance para ir y volver, iniciar en un punto y terminar cercano a él. Para poder hacer entonces la grilla, uno utiliza una simple regla y uno de estos lápices o lapiceras que son de fricción, que son las que usan los niños en la escuela para poder borrar cuando se equivocan. Nosotros en realidad, en vez de
Si hacemos una línea, en vez de borrarla por fricción, lo que hacemos es, ven que se borra, pero lo que hacemos en realidad es planchar, porque se borra también con calor, fricción con calor. Entonces tomamos 2 centímetros y 2 centímetros, y este es nuestro ángulo. Podemos utilizar una escuadra, o si la tela está cortada al hilo, vamos a marcar otros 2 centímetros y vamos a trazar nuestra primera línea. Y luego, 18, acá. Luego vamos a marcar. Para poder empezar, lo que yo aconsejo es empezar a marcar, hacer la grilla de a 1 centímetro. Después se puede hacer también de medio centímetro, de centímetro y medio, de 2 centímetros, depende de cuál sea el diseño que uno quiera realizar. Acá tengo mis ayudantes. Estas técnicas, todos estos bordados se realizan con la técnica de grilla. Entonces, uno marca en horizontal y en vertical y va marcando y haciendo una cuadrícula. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite tener una coherencia en cuanto a, si yo sé que acá tengo, vamos a hacer 2 o 3 como para tener de muestra. Yo tengo esta cuadrícula, entonces yo sé que tengo que sacar la aguja por acá, por ejemplo, meterla por acá, hacia la parte de abajo, sacarla por acá, volver a introducir por acá y así sucesivamente. Es decir, que siempre tiene que coincidir, el tamaño de la puntada debería ser lo más parecido posible. Al principio nos va a costar un montón, pero luego se nos va a simplificar muchísimo porque ya vamos a estar acostumbrados. Bueno, para hacerlo más ágil y no tan complicado, ya terminé de hacer una grilla, ahora en el corte que hicimos. Esta grilla me va a permitir hacer algunos de los diseños que hemos visto, por ejemplo, en esta tapa. Yo dije antes que había que empezar siempre poniendo, si uno hace un nudo, el nudo tiene que quedar en un lugar que después va a ir oculto del diseño. Esos 2 centímetros de los cuales había hablado como margen al principio. Hay otra manera también de empezarlo, que es, el sáyico se trabaja de derecha hacia la izquierda para las personas que son diestras y de izquierda a derecha para las personas que son zurdas. Entonces, si yo voy a empezar, tengo que empezar en este ángulo y tengo que ir hacia allá. Una de las maneras en que puedo comenzar es hacer algunas puntadas hacia el punto inicial y volver sobre las mismas para poder asegurarme que el hilo no se va a soltar. Esto es interesante porque muchas veces uno hace utilitarios, es decir, utiliza, por ejemplo, una sábana, como es esto, una sábana vieja, toma 2 capas y la une con puntos bordados de sáyico para utilizarla como repasador, por ejemplo. Es una de las utilidades que le podemos dar. Entonces,
Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que en la unión de la grilla no debería existir el punto, no debería existir el hilo, solamente se vería del lado de atrás. Entonces, cuando uno va calculando cuántos puntos, cuántas puntadas va a dar entre un lado y el otro lado, tiene que calcular que no debe picar la aguja en el punto de intersección. Volvemos ahí, y paso sin tocar el punto de intersección. Es como una bastilla, hay que hacer la grilla, hay que practicarla y hacer esto. Después, otra cosa que uno puede hacer es, en vez de utilizar 2 puntadas por cada centímetro, como ustedes ven, acá ya armé la grilla y empecé con el bordado desde este ángulo y empecé a trabajar 2 puntadas cada centímetro. Un detalle que hay que tener en cuenta en el ságico es que en las intersecciones de las líneas de las grillas no debe verse el hilo por el lado superior, por el anverso. Otra técnica, otra manera, digamos, de hacer estas mismas grillas tiene que ver con, por ejemplo, si quiero hacer un nudo para que no se me escape el hilo, lo que puedo hacer es entrar desde afuera, dejar el hilo afuera y comenzar desde el costado y utilizar, por ejemplo, todo el centímetro de la grilla para poder hacer algún diseño que nos interese. Entonces, utilizamos todo el centímetro de la grilla para hacer el diseño que nos interesa. Entonces, una vez que uno tiene ya diagramadas todas las líneas horizontales y todas las líneas verticales, puede entonces ya pensar en hacer líneas oblicuas, por ejemplo, siempre de un extremo al otro y sin pasar por el centro, como cuestión, y como ustedes ven, yo no muevo la aguja, sino que muevo la tela. Ahora sí, saco la aguja y ya nos va quedando un diseño que, digamos, va a mostrar estéticamente, según los colores que elijamos, algo que sea agradable para los ojos. Entonces, como resumen, vimos los elementos esenciales, el dedal que no es dedal, los hilos, perlé, mouliné, las telas, en general son telas de algodón, en este caso es túsor, pero en este caso es lienzo, y en este caso es hilo. Cualquiera de ellas es interesante como para utilizar. También se pueden utilizar telas de jean. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una cartera y quiero bordar un diseño determinado, puedo utilizar una tela de jean para poder bordarla, y ahí sí va a ser de mucha utilidad esta aguja que es más gruesa y más larga, que nosotros llamamos muñequera. Aprendimos a hacer la grilla, aprendimos que también hay plantillas para utilizar. Esta, por ejemplo, sería una de ellas, y aprendimos que no hay que cortar el hilo en la mitad, no hay que desencillar en la mitad del río, hay que cortar el hilo en los extremos, que se puede
iniciar en retroversión o se puede iniciar con un nudo en el margen, y que primero hay que hacer las líneas horizontales, luego las verticales o viceversa, y recién después las oblicuas, y siempre dejando libre la intersección de las líneas de la grilla. Recordar que estas grillas, si las hacemos con un bolígrafo a fricción, las podemos borrar tranquilamente con el calor de un secador de cabello o con la plancha. Muchas gracias.